este videoforo que hemos organizado entre la Asociación Nacional de Generales y Oficiales Superiores de los Bomberos, ANGOS, la Organización de Rescate Humboldt y el Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgo. Mi nombre es Alejandro Liñaya, en caso que alguno no me conozca. Y bueno, voy a ser el moderador de este encuentro que vamos a tener hoy en la tarde. La intención es, vamos a tener un primero a ver un par de eh, registros documentales, un par de videos que recuerdan lo significativo que es esta fecha para el, el mundo, pues, del rescate, el salvamento de los bomberos en Venezuela. Eh, Hoy estamos conmemorando dos eventos muy importantes que han afectado a Venezuela. Primero, hoy estamos conmemorando 42 años de lo que se llamó la tragedia de Tacoa, un desastre tecnológico que realmente está catalogado como uno de los desastres tecnológicos de su tipo, el más devastador de la historia. Es el boilover, ya vamos a hablar un poco de qué va eso, que es el más mortífero que se conoce en la historia de la humanidad. Y bueno, según algunos datos, porque he estado buscando las fuentes de cuáles han sido los desastres que sí, los escenarios operacionales que han cobrado la vida del mayor número de bomberos. Y obviamente el número uno es el asociado al ataque a las Torres Gemelas. Eh, pero cuando tú te pones a buscar cuál es el segundo, cuál es el tercero, pues definitivamente Tacoa aparece siempre pues como un referente muy importante por la gran cantidad de vidas de personal, tanto que trabajaban en instituciones oficiales como personal voluntario que se encontraba prestando apoyo en el marco de esa operación. Y bueno, el otro evento que estamos conmemorando hoy es que eh, tal día como hoy, hace 25 años, eh, estábamos en Vargas trabajando en operaciones de búsqueda y rescate, de apoyo a ese desastre tan importante, sobre el cual tuvimos un foro interesantísimo realmente hace un par de días, el martes pasado. Y bueno, donde también vamos a compartir un poco lo que fue aquel evento, las vivencias que se dieron, en el marco también de un análisis de unos minutos de un documental que sobre el mismo hizo Bolívar Film. Hoy nos van a acompañar tres referentes muy importantes del mundo del rescate y del salvamento. La reunión de hoy es realmente una reunión mucho más sesgada al mundo de el rescate, el salvamento, el personal de primera respuesta, que, bueno, han trabajado alrededor de estos temas. Entonces, nos acompaña hoy Manuel Bassani, que es un referente obligado de, de las organizaciones voluntarias de apoyo a emergencias y desastres de Venezuela, miembro del Grupo de Rescate de Venezuela de hace muchos años, ya no sé cuántos, pero sé que son muchos. Y bueno, Manuel era un referente cuando nosotros estábamos casi que comenzando a trabajar en el tema, ¿no? Por otro lado, nos acompaña también el coronel Jorge Molina, que, bueno, creo que es vicepresidente de ANGOS, no sé si me lo corrige Jorge, y bueno, un referente también muy importante, arquitecto y también una persona que ha trabajado mucho en este tipo de temas, inclusive en el tema de la reducción de la gestión de riesgos de desastres urbanos. Y finalmente se nos unirá en algún momento Enrique Martín, eh, fundador prácticamente uno de los, un referente muy importante en el mundo del rescate y el salvamento en Venezuela, de parte de que forma parte de la Organización de Rescate Juntos. Entonces, bueno, nada, bienvenidos todos, bienvenido Manuel, bienvenido Jorge, no sé si quieren abrir el micrófono para darle un saludo
a quienes nos acompañan. Bueno, bienvenidos todos. Ahora estamos del lado de los viejitos. Sí. Pero me alegra mucho ver a tanta gente interesada en el tema y creo que juntos aprenderemos bastante, especialmente con estas otras dos personas, con Jorge Molina y Enrique Martín, buenos amigos de hace tiempo. Muy bien, gracias, Manuel. Jorge, Verdad que para mí es un gran honor compartir con Manuel, amigo, compañero de trabajo, de consulta, y Enrique Martín también. Estuvimos rodando mucho en actividades diferentes, pero con el mismo objetivo de rescate, salvamento y esas cosas. Y a ti, eh, Alejandro, pues siempre hemos estado conectados hace más de 30 años en esta materia de gestión de riesgo y reducción, viendo y estudiando esa vinculación del urbanismo con los desastres y los riesgos, que cada día pareciera que estamos potenciando en diferentes zonas del ataque de Venezuela en forma sostenida. Mucho tiempo. correcto, perfecto. Muchas gracias, ambos. Bueno, no ha llegado aún Enrique, estimamos que se debe conectar en algún momento. Cuando él se conecte, pues nada, lo presentaremos. Este, el formato que vamos a tener hoy, reitero, al principio vamos a tratar de mostrar algún material documental, audiovisual que existe sobre cada uno de estos dos eventos que estamos conmemorando hoy, y luego abriremos de alguna manera el espacio para que quienes nos acompañan pues participen, ya sea a través del chat o de alguna manera, bueno, haciéndose presente en el marco de la conversación, ¿no? Entonces, nada, ya vemos por lo menos que Irma Gudiño tiene la mano levantada. Perfecto, Irma, en algún momento pronto te daremos la palabra, pero te reitero, esto será ya cuando comencemos la fase, digamos, de intercambio propiamente. Entonces, bueno, nada, ahí tienen un poco eh, quiénes son los tres especialistas que nos van a acompañar hoy. Creo que realmente ellos no necesitan, ninguno de los tres necesita presentación. Todo aquel que trabaje en este tipo de temas en Venezuela sin duda conoce tanto a Enrique como a Jorge como a Manuel Bassani. Y bueno, para comenzar, yo quería eh, comenzar compartiendo un material con ustedes que es muy corto y aborda, nos recuerda lo que fue la tragedia de Tacoa. Entonces, para ello, déjenme, ya va un momentico, ok, ajá. Entonces, permítanme a ver si puedo, ok, ajá, pero necesito llevar, ok. Entonces, vamos a compartir este material que sin duda va a ser em, reconocido por su formato por la mayoría de ustedes, que es un trabajo que hizo Nuestro Insólito Universo alrededor de lo que fue esa tragedia que se vivió en Venezuela hace ya 42 años. 19 de diciembre de 1982. Son las 5 de la mañana y casi todos duermen en Arrecife, cuando 3 empleados de la planta termoeléctrica de Tacoa llegan ante uno de los tanques en los cuales se almacena combustible. 2 de ellos ascienden hacia la parte superior de la estructura de 17 metros, mientras el otro aguarda en el jeep de la electricidad. Ni lo imaginan, pero ya la muerte aletea no solo sobre ellos, sino en todo el sector de Tacoa. Nuestro insólito universo. 5 minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente.
Una producción nacional independiente de Rafael Silva. Certificado número 3664. 5:45 AM. Un terrible estruendo sacude a la zona de Arrecife al estallar los 11 millones de litros de petróleo pesado almacenados en el tanque número 8. Los dos empleados de la electricidad de Caracas mueren instantáneamente. El otro pondrá en marcha el jeep, logrando escapar. Mientras tanto, cunde la alarma. Y poco después, bomberos, policías, Guardia Nacional y Defensa Civil intentan llegar al sitio del incendio. Pero el tanque en llamas, ubicado en la falda de un cerro empinado, dificulta el acceso, y son tales el calor y densa humareda que los bomberos, ante la imposibilidad de acercarse, optan por dejar que se consuma el combustible. Volcarán entonces sus esfuerzos a dominar una fuga de petróleo en llamas para evitar que se propague hacia el tanque número 9. Más o menos a las 11:30, y cuando los expertos creen tener controlado el incendio, informándolo así a los reporteros de prensa y TV, algo terrible ha estado ocurriendo dentro del tanque en llamas. Un sedimento de agua, mezclado con el petróleo en la base del depósito, se ha recalentado a cientos de grados por sobre el nivel de ebullición. Justo a las 12:15 del mediodía, el vapor de agua súbitamente expande su volumen 1.700 veces. Ocurrirá entonces lo que expertos denominan boil over, y el tanque, igual a un volcán en erupción, vomitará petróleo en llamas. La consiguiente bola de fuego se eleva hasta 500 metros de altura, alcanzando 600 metros de longitud y 275 metros de ancho. Una monstruosa marejada en llamas calcina instantáneamente a 20 bomberos y a un grupo de periodistas. La lluvia de fuego, al caer desde todas direcciones, incinera personas, vehículos, casas e incluso barcos a 450 metros mar adentro. Es tan intenso el calor que aún los tanques de gasolina de vehículos estacionados en los cerros cercanos estallan como bombas. Torrentes de petróleo ardiendo, al regarse por callejones, caminos y quebradas, lo incineran todo. Aún quienes han buscado refugio en el mar son alcanzados por el río de asfalto al rojo vivo. En semejante infierno, hubo quienes salvaron sus vidas refugiándose dentro de tanques de agua o bajo duchas abiertas. Insólitos fueron también los actos de heroísmo por parte de bomberos, policía y Guardia Nacional. En clínicas y hospitales, médicos y enfermeras pugnaban por salvar a personas con quemaduras tan horribles que era evidente no tenían remedio ni esperanza. La nube de humo que emergía de la zona de Tacoa era tan grande y espesa que podía ser vista desde varios kilómetros mar afuera. Ante todo lo anterior, se hace difícil aceptar que solo hubo 150 víctimas. Entre estas, nuestro amigo y colaborador Carlos Moros. Onda, la superestación presentó Nuestro... Bueno, pues muy bien. Esa es la lectura que se le dio a ese evento por parte de ese programa de radio tan conocido que era La Gente de Nuestro Insólito Universo. Yo no sé si Jorge quisiera un poco compartirnos, porque Jorge Molina tuvo la vivencia de estar allá en el sitio en el momento que se generó aquella contingencia. Si puedes abrir tu cámara, Jorge, por favor, y eh, compartirnos un poco tus experiencias en aquel momento. Ok, buenas tardes tengan todos, un gusto estar con ustedes aquí hoy.
mucha gente, Kenner Agarba, caramba, un abrazo, Kenner. Lo conozco hace Kenneth. muchos años, Pedro León, como el coronel, bueno, un poco de personas conocidas acá en este grupo. Sí, mira, mi coronel Darío Pacheco, mi promoción, Jorge López, un abrazo. Este, es una historia, una evidencia bien importante, porque yo estaba de guardia ese día, el día sábado, recibí de guardia a las 9 de la mañana en el cuartel central Victoriano Jordán Pestana, y tenía que entregar las guardias a las 21. La costumbre de mi comandante Jacinto Noel, que era que después que entregamos las guardias nos pusiéramos a estudiar con materiales peligrosos, cuestiones de algún evento de rescate, de algún producto químico, esas cosas, y nos quedamos estudiando como hasta la 1 de la mañana. Y a las 4 y 5 y pico de la mañana suena la primera alarma. Yo estaba yo acostumbrado a dormir en la Brigada Juvenil Santiago León de Caracas, en la mezanina del cuartel central. Escuchamos la alarma, pero tenemos que bajar 3 pisos de mezanina a planta baja, a la sótano. La unidad donde estaba yo saliendo, que era la unidad de rescate, que me te va a recibir a las 9, a recibir la guardia para hacer la entrega a las 9 de la mañana, salió primero a la alarma. Y me monté yo un vehículo, no sé si, bueno, hay bastantes personas que se acuerdan, una cisterna que le decíamos el lecherito. Allí estaba el conductor era Richard Etegui, que para descanse, murió allí. El comandante también murió allí. Y montamos 3 tripulantes y vamos a La Guaira. Siendo yo un muchacho muy nuevo, bombero raso, 20 y pico años de edad, llegamos al sitio, estaba el humedad, estaba en la unidad, entramos hasta donde estaba el tanque que explotó, comenzaron a enfriar el tanque lateral al incendio inicial, y el mayor Bazán, que para descanse también, los mandó a los más nuevos, por supuesto, con la unidad de rescate, la 171, a buscar espuma a Catelamar, a un departamento de PDVSA que había en Catelamar, que había espuma. Hicimos el primer viaje, bajamos, entregamos la espuma, el carro químico subía a una cuesta que estaba allí, para que no había productos químicos en esa planta, no había agua en esa planta, porque la gente dice que sí había agua, no había agua, costa que no había agua. El carro químico lo montaron arriba y le llamó la espuma para que comenzara a disparar la espuma del carro químico de nosotros hacia el tanque que estaba incendiado. En el segundo viaje, fuimos a buscar espuma, comenzamos a subir como a las 12 y no sé qué pico era, y escuchamos la explosión y la radiación subiendo por Arrecife, donde os puede observar una gran bola blanca con sonido de un motor de un avión de esos Boeing, y posteriormente se llenó de negro y rojo. Me dio mucho susto. Le dije al conductor, acelera que se puede morir mi personal nuestro. Y por supuesto, cuando llegamos nosotros al sitio, que llegamos, bajamos con la unidad de rescate hasta donde estaba un poquito más abajo del pastillito, y fue imposible penetrar al incendio porque la radiación era muy violenta, ¿no? Y el desprendimiento de full oil, agua abajo, era más peligroso, ¿no? Habían carros todavía que se pueden recuperar, pero habían bomberos ya en el piso de color marrón o negro, con chaquetones ya estaban muertos. Y el conductor dijo, no, Jorge, o tú eres loco o tú te vas a seguir. Yo no pude seguir porque la reacción me dejó de seguir. Estaba muy joven, tenía un chaquetón, me acuerdo, rojo, las botas largas hasta arriba y un casco de baquelita y los guantes de carnaza. Imposible, nos regresamos. En la madrugada de esa misma noche, estábamos muy cerca de abajo de incendio, hubo otra explosión de un cilindro, no sé qué contenía ese cilindro, y ahí me voló como 2 metros. Salí un poco lesionado yo en la columna y en la cara, y me mandaron al hospital de la Marina, que estaba ahí en Catelamar. Sin embargo, en esa época no tenía la experticia que tengo ahorita. La gente que estaba allí, el comandante Bazán, el mayor Bazán, sí tenía conocimiento de lo que era el manejo de incendios de petróleo, y se puso de acuerdo porque estaba presente con el jefe de mantenimiento y seguridad de la planta Zuluaga. Yo no era un experto en el área, por supuesto que no, era un muchacho, y si lo escuché hablando y se dije, vamos a darle tiempo, que si al mediodía no se apaga, nos retiramos.
y no dio tiempo de llegar a mediodía. Ahí murió personas que bajaron conmigo, Richard Ategui, como el Mayor Bazán, Eloy Santana, que yo tuve la oportunidad de conversar con ellos en el momento de la explosión y después fallecieron, pues. De una promoción completa pero de Caracas, que era el municipio eran de la Guaira, pues. Pertenecían a Bomberos de Caracas, fallecieron todos, prácticamente todos en ese incendio. Siempre pareciera que se repite ese ruido que se te queda grabado en el subconsciente de la explosión de Tacoba y el ruido que generó Vargas cuando se vino el acero torrencial gigantesco que pareciera que se graba en el subconsciente y te asusta cuando de repente te escucha y te despierta en forma violenta, ¿no? No se borra, te queda grabado. Es muy lamentable que me preguntaba, mira, ¿qué pasó con un amigo llamado Vera? ¿Qué pasó con Vera? Vera está vivo. No sabía si estaba vivo o no. Vera también se quedó en Caterama cargando pipote y se salvó. Si hubiese subido quizá una hora, media hora antes, hubiese fallecido con la unidad de rescate. Claro. Vi muchas cosas que definitivamente no sabía cómo se podían resolver en ese momento. Y ese año yo me estaba casando con mi esposa, en el año 80 y pico, 82, y me dice, no, se murió. Gracias a Dios que papá Dios me permitió seguir viviendo. Todavía tengo ese casco de aquelita en mis manos, pintado de blanco. Este, mm, eh, Antes era negro, todavía lo mantengo con mucho cariño. Entre un rato Muy, se los muestro, ¿no? Ese casco yo lo mantuve hasta hace poquito, porque fue que vivió conmigo Tacoa, vivió conmigo la Vargas y todavía lo tengo, ¿no? Ese casco siempre lo estoy usando y lo sigo usando hasta que papá Dios me permita usarlo. Pero muy bien. Tacoa, el impacto de yo arriba, en la planada de Tacoa, en la parte de arriba, que era de la tunita hacia abajo, ya se sentía el calor, el olor a humo, al olor a ese nefasto día, a ese nefasto, Ujú. el casco. No sé yo también, Sí, sí, mi sí. casco, el casco del año 67, lo mantengo y aquí lo tendré hasta que papá Dios me diga. Este es mi casco que usé en Tacoa, que usé en Vargas, y aquí lo tengo. Este, Ese nefasto día me enlutó los bomberos. De hecho, estuve a punto de 2 veces en caerme a golpe con personas en Vargas, porque me decía, presta un bombero por un cigarro. Un chiste muy malo. Meses después de la tragedia de Tacoa, en diciembre de nuevo, este, eh, se fueron a jugar conmigo de esa manera, ¿no? Ya. Es lamentable salir con alguien en un incendio y no verlo regresar. Muy lamentable. Es lamentable que Eh, ver una unidad que bajó contigo y no regresó nunca. claro, Y cuando llega al cuartel central de bomberos, fue muy doloroso porque nos estaba esperando la familia de los bomberos caídos. Que no claro. todos nos... Bueno, todo un tema. Y no solamente, bueno, fíjate que este evento no es un tema, como les decía hace poco, venezolano, o sea, es un evento que de alguna manera marcó el quehacer de las instituciones de bomberos del planeta. Reitero, no es poca cosa reconocer que lo que se vivió en Tacó es el boilover más mortífero de la historia. Cuando tú buscas data de cuáles son los escenarios operacionales que han cobrado la vida de más bomberos, eh, obviamente el número uno fue lo que pasó en el ataque a las Torres Gemelas, donde no tengo el número exacto, pero sé que ese evento 365, cobró la vida de un poco más de 300 bomberos. 365. Ajá, 365. Sí. Ah, no, no conocí el dato exacto, gracias Jorge. Ahora, lo que sí se da es que hacia abajo, tú rápidamente ves que este evento realmente cobró la vida de un número muy grande de bomberos. Y realmente no solamente fueron bomberos los que cayeron, para nosotros siempre fue muy, muy significativo. Yo en algún momento, cuando me puse a buscar fuentes, una de las mejores trabajos que recogían el número de víctimas
tomando todo, no solamente el personal que atendió, sino inclusive gente de la zona que se vio afectada, tocaba más o menos casi los 200 víctimas, de los cuales unos 100 más o menos era personal de prensa, bomberos, gente que estaba trabajando en la operación. Y en ese grupo cayeron también un número muy importante de personal voluntario de organizaciones de búsqueda y rescate, que realmente es muy significativo, porque estas son personas que ese no era su trabajo. El voluntariado en Venezuela siempre ha sido un fenómeno que yo creo que es digno de estudio, porque son gente que dejan todo, se equipan y se van a prestar ese apoyo de alguna manera, o sea, por nada, más allá del afán de ayudar al otro, ¿no? En función de ese tema, yo recuerdo que bueno, desde hace muchos años, Manuel Bassani, que es un referente en el tema del voluntariado nacional de apoyo a emergencias y desastres, siempre hizo mucha fuerza porque el 19 de diciembre fuera reconocido como el Día Nacional del Voluntariado de Apoyo a Emergencias y Desastres. Y yo creo que Manuel lo hacía en buena medida inspirado por el hecho de que no hay un referente de personas. Ah, mira, muchas gracias. Javier Castillo nos da un dato revisado: 343 víctimas en el World Trade Center. Pero reitero, bueno, eso no vamos a pelear por un número, por la exactitud, solamente decir que, bueno, fue un número importante. Pero como les decía, Manuel siempre hizo referencia porque no hay un evento en la historia del país que en un mismo momento haya cobrado la vida de tantos voluntarios, o sea, que hayan lutado tanto al voluntariado nacional, particularmente miembros del Grupo de Rescate de Venezuela, que realmente, bueno, Fueron tres. ahí que los perdimos allí. Entonces, yo no sé, Manuel, si tú, que siempre has sido has, te has esforzado tanto por conmemorar esta fecha y recordar un poco lo que aquí pasó. Y bueno, luego de que saliste a Venezuela, estuviste tantos años haciendo un trabajo tan destacado en los servicios de atención de emergencia en Estados Unidos, ¿nos pudieras regalar un poco tus reflexiones alrededor de lo que esta fecha significa? Quiero también comentarles que ya llegó Enrique Martín. En cualquier momentico le damos ahí la palabra para que nos Un salude y segundito, también Alejandro, nos comparta su opinión. me Eh, permite un segundito. Fíjate, ahí Dime, murieron Jorge. un personal del grupo de rescate, porque se decían los pollitos, cuerpo de emergencia, cuerpo de emergencia, la misión. Murieron dos hermanos y tres juveniles, Ah, con de imagínate, voluntarios de la brigada de Vargas, que murieron, entregaron su vida siendo unos niños, imagínate. presentaron en el incendio, me acuerdo mucho de Luis Santana, que estaba con la familia en Vargas, pasando un fin de semana y se fue al incendio. Imagínate. Se Eran entregó. bomberos voluntarios, ¿verdad, Jorge? Los muchachos sí, y Luis Santana era permanente, Ok. y varios compañeros voluntarios también fallecieron allí. Y los muchachos juveniles, pues que aman a la institución como la amamos nosotros. Javier nos menciona también que murió un Boy Scout. Muy interesante. Ahora, Javier, cuando pasemos a la fase de diálogo, pues nada, me gustaría que te nos unieras porque a ver qué datos adicionales nos das con respecto a este tema. Manuel, te doy el espacio, por favor, para que nos regales tus opiniones, tus Gracias, reflexiones. Alejandro. No, yo creo que Tacoa lo llevamos todos en el corazón desde hace muchos años. No solo porque perdimos personalmente al Grupo de Rescate de Venezuela, perdimos tres personas eh, invaluables. O sea, Carlos Antolín, un ingeniero aeronáutico, Fran Suárez, un biólogo, y Edgar Palacio, que era un ingeniero eléctrico de la electricidad de Caracas, que por eso fue que bajaron, porque él conocía la planta. Y Ernesto Esteves, que fue el único que sobrevivió. Y estas cuatro personas bajaron porque de la defensa civil llamaron al grupo, porque había problemas en comunicaciones. La planta de Tacoa está en una posición que son difíciles las comunicaciones, y el doctor Omar Contramaestre, que trabajaba en defensa civil en esa época, llamó al grupo y le dijo que si podían darle un apoyo en comunicaciones a la zona para poder ellos enterarse lo que estaba pasando. Entonces,
Y da la casualidad que el Grupo de Rescate de Venezuela, que nunca tuvo un vehículo, tenía un vehículo y lo estaba estrenando por primera vez, que había costado meses de trabajo para que la Goben le donara un vehículo. Era un vehículo ambulancia y con ese vehículo se bajó a Tacoa y lamentablemente se estacionaron estos tres muchachos del grupo, bueno, profesionales ya, se bajaron. Ernesto se quedó cuidando el vehículo y empezaron a caminar hacia el puesto de comando. Y en ese momento que iban caminando al lado de la pared fue que ocurrió el boilover y fallecieron. Ernesto afortunadamente corrió hacia el mar, se metió en el agua, se salvó. No solo se salvó, sino que creo que rescató como a 6 personas que se estaban ahogando. O sea, además Correcto. de que perdió a su compañero, salvó a otras personas. Y él después, cuando vio lo que pasó, dijo, bueno, ya no, o sea, yo creo que ya los perdimos porque no los encuentro en ninguna parte. Entonces, Ah, hablando sobre la fecha, cuando murió Julio Nescarbura, nuestro querido Julio, experto en búsqueda y rescate, fundador del Grupo Rescate de Venezuela, y yo vivo en Estados Unidos desde hace muchos años. Aquí en Estados Unidos se celebra lo que se llama el Memorial Day y se recuerda a todos los fallecidos militares en cumplimiento del deber. Entonces yo dije, es ilógico que en Venezuela no exista un día que le podamos reconocer y podamos acordarnos de todos los que han caído en cumplimiento del deber de los voluntarios. Entonces mi primera propuesta, y que me puse a buscar las notas mías, mi primera propuesta fue en el 2012. En el 2012 yo hice una nota diciendo que por qué no hacíamos en la fecha del fallecimiento de Julio un día para reconocer a los voluntarios. Pero luego, pensando en lo de Tacoa, me pareció que era más conveniente Tacoa. No solamente es Tacoa, porque si tú te pones a ver, Vargas también fue en una fecha similar. Y no solamente eso, el primer curso de litáctica, el primer curso de litáctica que se dio fue el 19, se graduaron el 19 de diciembre de 1969. Entonces, imagínate. es como que, bueno, esta fecha como que es importante. Claro, qué curioso, no Y, sabía. y entonces me acuerdo que se hizo la propuesta informal que eventualmente te llegó a ti, estando tú en una posición de gobierno, y que llegó como que a aprobarse inicialmente por ahí como por el 7 de agosto del 2014. Sí, es Eh, correcto. Lamentablemente no progresó y se quedó en el aire. Sí. Pero yo creo que aunque no lo apruebe el gobierno, no importa. Yo creo que es una cosa que la decidimos La nosotros los asumimos. voluntarios. ¿Entiendes? Claro. Entonces, el otro día, por cierto, la semana pasada le mandé un mensaje al presidente de FEDESAR, a Julio, diciéndole que porque no lo hace FEDESAR, que FEDESAR apruebe el 19 de diciembre como el día del voluntario. Entonces, ojalá, lo que oí fue que FEDESAR ahora está en un proceso de cambio de autoridades y elecciones, entonces me dijo que van a esperar que la Junta próxima decida, pero Sí. ojalá, yo no me voy a cansar de empujar y voy a empujar hasta que salga. Empujaremos, Manuel, me parece Sí, que es una causa muy justa. bien. Yo quisiera darle la palabra a Enrique Martín para ver si puede chequear que estás con nosotros, Enrique, si tienes audio, si tienes video y mm, nos acompañas ahí saludando. A ver, ¿será que no puede? Déjame ver. Un momentico, no voy a hacer que Enrique tenga algún problema. A ver, Enrique, ¿nos copias? Bueno, mientras resolvemos el detalle, yo les quiero de todas maneras compartir brevemente ya un poco para cerrar este primer punto, porque la intención es
también conversar un poco sobre el tema sobre el tema de Vargas. Hemos hablado mucho entonces del tema del boilover. Yo me tomé la libertad de armar este material solamente para aquellas personas que no sepan un poco lo que es un boilover. Nosotros en el SIGIR desarrollamos una línea de investigación durante unos 10 12 años sobre el tema de los desastres antrópicos, los desastres tecnológicos. Y nosotros identificamos, mirando un poco los eventos producidos por el hombre que generaban mayor nivel de mortalidad y mayor nivel de daño, que habían dos eventos propios del quehacer de las instituciones de bomberos que realmente solían dejar problemas muy importantes. Unos son los boilover y otros son los blip, ¿no? Entonces, con respecto al boilover, hay este material que me gustaría compartirlo. Solamente dura un par de minutos y muestra un poco de qué van esos eventos y creo que son útiles para tener una idea de lo que pudiera haber visto Jorge Molini, que nos refirió hace un poco, ¿no? La intención en principio es que, bueno, cuando tú tienes un material inflamable almacenado y él se enciende, si se le agrega agua, el agua tiende a ir al fondo porque el hidrocarburo suele ser menos denso que el agua. Entonces, al transmitirse el calor de ese incendio, ese volumen de agua, esa agua se convierte en vapor, va aumentando presión y en algún momento tiende a generar una salida abrupta de presión que genera un, un efecto muy parecido al que vamos a ver en este video instruccional del grupo de control de incendios y emergencia Williams, una constructora que es muy interesante. Esto obviamente es una demostración donde se simula un tanque que tiene un líquido inflamable, que le ha agregado agua, el agua está debajo del nivel líquido que está, el líquido inflamable que está ardiendo, y pues en la medida que va pasando el tiempo, esa agua que está por debajo comienza a calentarse, comienza a convertirse en gas. Pues poco después el gas escapa de una manera muy violenta y genera este fenómeno que están viendo en pantalla. Y eso es un boilover. Entonces, eso fue lo que ocurrió de alguna manera en Tacoa. Cuando nosotros hacíamos los mapas de eh, zonas que deberían de guardarse, se dice que para un boilover siempre hay que tratar de guardar una distancia de por lo menos 6 veces el diámetro del tanque en que se pudiera contener, donde se pudiera dar el efecto, ¿no? Que esos 6 diámetros deberían de alguna manera tenerse mucho cuidado porque se entiende que son zonas que pudieran ser bastante afectadas. Bueno, muy bien, yo creo que queda clara la importancia de este primer evento, pero bueno, resulta que hoy no solamente estamos hablando de Tacoa, hay varios comentarios vinculados al tema de Tacoa. Me gustaría mucho que luego pudieran participar. Parece que hay otras personas que vivieron de alguna manera esa misma vivencia, ¿no? Hay unos materiales que está comentando Raúl Pulido, que es muy bueno el video. Con todo gusto lo podemos compartir. Se los haremos llegar a todos los que se inscribieron.
Entonces, bueno, luego de eso, quisiéramos entonces darle pase al tema de Vargas. Y para hablar de Vargas, el material que quisiéramos compartir con ustedes son los primeros 15 minutos de un documental que hizo Bolívar Film, un documental que fue dirigido por Fernando Venturini y que recoge en base a testimonios, de alguna manera lo que fue el impacto que dejó Vargas en sus primeros, particularmente, claro, el documental es mucho más largo que lo que vamos a ver ahorita, debe durar como unos 50 minutos. Nosotros solamente vamos a ver los primeros, un poquito más de 15 minutos, y luego en función de eso, pues, recordando lo que ese material nos va a brindar, vamos entonces a poder compartir un poquito lo que fue el tema de ese evento. Entonces, permítanme, ya va, permítanme salir de aquí para... Ok, ya voy. Muy bien. Ok. Veinte años. Hoy lo entendí. Hoy entendí que todo lo que he vivido y lo que viví en ese momento era para este día, para este momento, para esta fecha. Ya hacía muchas semanas antes, estaba lloviendo muy fuerte para los sectores oeste del estado, en aquel entonces el estado Vargas, hoy el estado La Guaira. Habían ya derrumbes y uno sacando los escombros de las casas, hacíamos sopa, arepas entre todos para ayudar a las personas. Nos dábamos cuenta que la situación cada día era más difícil, pero nos daban unas informaciones que no nos parecían, pues. O sea, nosotros presentíamos que había algo más. Hubo un problema que era muy serio porque había alguna elección que estaba pendiente y ciertamente el tema más importante en la prensa era eso. Todos los actores estaban, digamos, focalizados en atender y discutir alrededor del tema político. Sin embargo, ya nosotros veníamos observando que estaba lloviendo mucho, la información que se tenía preocupaba un poco. Y el tipo de lluvia era impresionante, las gotas gruesas, la intensidad, el olor a tierra, muy fuerte el olor a tierra, y el cielo es rojo. Siempre el cielo es rojo, siempre voy a recordar ese cielo. Los días del referéndum como tal, notamos que se decía que los resultados de Vargas no llegaban. Desde el momento en que se va la luz nos quedamos incomunicados. Sin embargo, había teléfono. Y la gente llamaba y nos decía, está pasando algo, se cayó tal puente, el aeropuerto está colapsado, no hay luz en todo el estado Vargas. Y entonces empecé a mandar mensajes a Caracas. Estaba el presidente hablando y le decía el ministerio, el ministro de Seguridad,
que estaba pasando feo aquí en La Guaira. El ministro se presenta en una rueda de prensa, dice, no está pasando nada. Está tranquilo eso. Algunos le creían, otros estábamos escépticos, pero así iba la situación. Ahí aprendimos que en el estado Vargas hay como 10 ríos que uno no sabía que existían, porque todas las quebradas se convirtieron en ríos y todos los riachuelos y todo, donde había un pequeño puente era un río. Y comenzó el 15 de diciembre que el palo de agua era más y más y más. Por tanto, ya había una especie de emergencia, pero nunca se declaró debido a que estaban ocupados con el referéndum para aprobar la nueva constitución. La tragedia ocurrió en Carmen de Uria el 16 de diciembre. Se escuchaba como una brisa fuerte, como un camión, como que si viniera un camión, algo así. Había una casa, era como un rancho, pero era de bloque. Era el único ranchito que había detrás de mi casa. Y veo que esa vivienda, en lugar de desplomarse hacia abajo, como algo que se derrumba, sale como impulsada de la tierra. El río en ese momento se salió. Todos nos quedamos abismados de ver aquello que estaba sucediendo porque estaba al frente de los ojos nuestros. Y veo que viene gente gritando, llorando. ¡Ay! Que el río se había llevado la bodega de Carmelita. Ya venía la avalancha de agua, de piedra, de palos. Quedamos impactados al ver cómo el río se llevaba carros, autobuses, cualquier tipo de camión habido y por haber. Nosotros vimos cómo las casas se iban como una hoja. Había gente desnuda, sin ropa, todos mojados, debe haber sido por el río. Era un río como un Godzilla que venía detrás de ti. Una pared de agua, así como eso que se ve en televisión, una cosa como extraordinaria, así se veía el río. El río no solo bajó, el río implosionó. El río se levantaba, abría de repente y donde abría tumbaba casas y se llevaba a la gente. Por eso tanto muerto, por eso tanto destrucción. Y nosotros empezamos a ayudar, porque había como una casa sola y habían materos, matas así, y tiraban a los bebés, la gente se lanzaba. Total que nos toca brincar de un balcón para otro, tratar de trepar para la casa de al lado. Y empezamos a saltar los techos de las casas, los techos de la casa. Brincando de platabanda en platabanda. Somos 65 personas en total, incluyendo el párroco de Carmen de Uria para ese entonces. Pero llegó un momento que ya no podíamos avanzar más, porque era un efecto dominó. Vemos cómo las demás casas se van diluyendo prácticamente en el río, familias completas, casas completas que se desploman y se lo llevan. Estamos como esperando el momento nuestro. Y veo abajo y digo, la casa de mi mamá desapareció. Dios, nada más te pido que si me dejas viva, déjame viva con mis 2 hijos. Pero si te lo llevas a ellos, llévame a mí. El río ya se había llevado los restaurantes, la panadería, todo eso se lo había llevado. En Uria quedó de 4 calles, 1.5 y de pedacitos. ¿Ves? Logramos cruzar hacia el otro lado, un sector que se llama El Infiernito. Allí, impresionante encontrar a mi mamá, encontrar a muchos vecinos, pero muchos cayeron en el agua, ¿sabes? Y posteriormente en la tarde, en plena carretera, sin tener cómo ir ni para la derecha ni para la izquierda, debajo de un toldo, centenares de personas, como a las 4 de la tarde viene la segunda vaguada y se lleva lo que no se había llevado en la primera. Bajamos a la carretera principal y empezamos a caminar por toda orilla de playa. Era muy dificultoso, era muy difícil. Había mucho barro, había mucha piedra, uno se enterraba, no podía continuar con la marcha. Habían 3 restaurantes y logramos meternos en uno de ellos. Había mucha gente, mucha gente. No había servicio eléctrico ya, no había agua, no había nada. Las cavas estaban paradas desde el día anterior y mi padre decide abrirlas porque ya vimos la magnitud de la tragedia. Era la única manera en ese momento de tener comida. El día domingo no se había tenido comida porque veníamos de elecciones. Y esa fue una decisión sabia de mi padre. Pues. Allí estuvimos hasta que, bueno, ya empieza a caer la tarde y teníamos que salir de allí. El mar había muchos troncos. Y los hombres se unieron para
¿qué hacíamos para sacar a los niños y las mujeres? La tragedia fue en la mañana y nosotros llegamos al Tigrillo como a las 7 de la noche. Imagínense toda la travesía que habíamos pasado para poder entrar allí. Lo que pudo haberse hecho en una hora, todas las horas que se hicieron. La gente nos acogió muy bien después de las 6 de la tarde. Y ahí nosotros pasamos 3 días y 2 noches. La información, como en todo desastre, era muy confusa. Toda la operación de rescate de la gente se hizo desde un montón de helicópteros de todo tipo. Habían inclusive varios helicópteros norteamericanos. El viaje fue muy complicado porque normalmente un vuelo que nos toma a nosotros 10 minutos, pues a mí se me convirtió el mío en aproximadamente 35 o 40 minutos. La expresión que te puedo decir es que era de terror, ¿no? Calculo yo 3 o 4 kilómetros desde esa costa hasta mar adentro, lleno de escombros, palos, agua sucia. En las casas que se está cayendo, ellos mismos se organizaban porque no había otra. No podíamos llevar a todo el mundo. Eso es en las películas que aparece un helicóptero chiquitico y se meten 30 personas. Aquí no, aquí hay helicópteros que te caben 3, 4 personas y si tienes mucho combustible, si acaso 2. Hubo un momento que yo calculo que pudiéramos estar cerca de 80 helicópteros volando en la zona. Y realmente funcionó perfecto, todo estuvo bien, todo muy engranado. Nosotros como la parte privada de aviación y la parte, digamos, gubernamental. Escucho uno de los militares que dice, el helicóptero que viene es el último helicóptero, no hay más, solo mujeres heridas y personas de la tercera edad y niños. Yo creo que ahí priva mucho esa vieja frase de las películas de mujeres y niños primero y la gente, bueno, piensa que eso es lo correcto, cuando la realidad es que no. Los núcleos familiares tienen que moverse juntos hasta el momento en que, claro, que tú los tengas seguros. Se me prende el bombillo, como quien dice, de decir a la familia que estaba conmigo y a los allegados, oye, no nos vamos hacia Maiquetía o para donde nos quieran llevar, porque nosotros no sabemos exactamente para dónde nos llevan. Toda esa gente que era recogida y depositada ahí en el aeropuerto de Maiquetía se colocaron en la terminal nacional del aeropuerto. La rampla del aeropuerto, ahí habían como 1000 urnas, me recuerdo, y casi la mayoría eran blancas. Gran cantidad de gente caminando, mucha gente había sido extraída solo con unos chores, descalzos. Tenían a gente enferma adentro, con doctores atendiéndolo y eso. Y mi hermano empezó a llevar fiebre, pero entonces no me lo podían atender, porque no era cosa de gravedad. En la parte de abajo se había instalado como un pequeño hospital de triaje. El término triaje viene de Francia, en las guerras, tristemente, en las cuales los médicos o paramédicos tenían que seleccionar si había 100 heridos, a quienes podían atender 2 personas, que no lo podían atender a todos. Hay un paciente que está tan mal, que está seguro, casi seguro, que no se puede hacer nada por él. El que está apenas afectado, ese tampoco. Y entonces a mí me entró como una crisis y empecé a reclamar. Y a discutir, a reclamar a la guardia, porque la guardia estaban comiendo papitas light y yo muerta de hambre. Entonces fueron todos. Me acuerdo que estaba Benevisión y me firmaron, como yo estaba reclamando. Mi hermano estaba llevando fiebre, mi hermano se me iba a morir con una fiebre y no me lo iban a atender, mientras ellos estaban comiendo papitas light. Así fue que me atendieron a mi hermano y me dieron comida. No había agua hacía días. La situación sanitaria en los baños era de locos. La gente ya no podía usar el retrete como tal, sino que empezaron a usar los espacios de los baños, inclusive los pasillos que dan hacia la nave central, hacia los espacios centrales. Ahí era y muy cerca de eso tú veías a la gente inyectando, suturando cosas que obviamente no se deben hacer. El principal problema que ocurrió en todo esto fue que la coordinación inicial pasó a manos militares y no se dejó a Defensa Civil hacer su trabajo. Ese error que se viene viviendo desde hace mucho en América Latina lo volvimos a ver claramente en Vargas. Fíjate que yo siempre lo digo, la diferencia entre un civil y un militar es muy fácil.
Nosotros cumplimos las leyes y las normas y hacemos lo que se tiene que hacer, que está establecido en manuales y en procedimientos. Los militares cumplen órdenes. Y ahí es donde está la gran diferencia. Le dan una orden y ellos cumplen la orden. A nosotros nos dan una orden y si la orden no se ajusta a los manuales, a los procedimientos, decimos, no señor, eso no lo vamos a hacer. La línea era que hacia el este del aeropuerto iba a trabajar el ejército, hacia el oeste iba a trabajar la marina. Lo único que se limitaron fue a sacar gente y bueno, aquellas noches se desató Satanás, como digo yo, se le metió el diablo en el cuerpo a la gente. Había una cantidad de cosas que se estaban dando que inclusive ponían en peligro a los mismos socorristas. Y comenzaron saqueos, violaciones, destrucciones de cosas que no tenían por qué destruirlas. Entonces subían a edificios a tirar televisores al piso. Yo creo que en el marco de eso es que se toma la decisión de lanzar los paracaidistas. Bueno, la Armada siempre ha estado aquí en La Guaira, pero vino el ejército y vino armado. Y la militarización, pues, al principio infundió un gran terror a los saqueadores. Y yo creo que eso era correcto. Era necesario enfriar el escenario de operaciones para uno poder trabajar. Yo iba con el estetoscopio, además lo usaba como un elemento de seguridad, digamos. La gente supiera que uno no estaba saqueando o no estaba malandreando allí. Era apabullante ver la respuesta de esa gente de esos barrios. Yo recuerdo que cuando nosotros llegamos, ellos ya habían habilitado un espacio donde íbamos a dormir y estaban haciendo una cosa para resolver un tema de la comida y nosotros no, pero un momento, es al revés, nosotros vinimos es ayudarlos a ustedes. Nos apabullaba la cantidad de cosas que llegaban. El problema era distribuirlos. La ayuda que llegó, canalizada por la Cruz Roja venezolana y por Cáritas, llegó a donde tenía que llegar. Fue manejada muy bien y fue entregada a los que lo necesitaban. Ellos cumplieron su trabajo. El obispo nombró a un encargado de Cáritas, que fue el padre José Ignacio Aponte, que se encargó de la distribución de cantidad de alimentos. Realmente llegaban containers de alimentos a un centro de distribución que estaba frente al aeropuerto de Maiquetía, en la iglesia de la aviación, y desde allí llegaba a todos los lugares. Yo puedo decir que ese alimento llegó a la gente más sencilla. En mi parroquia de Maiquetía tuvimos que organizar también varios días a la semana. Lo más difícil de esas donaciones es el proceso de recepción, clasificación, transporte y distribución final. Y ese esfuerzo lo hace el área afectada por el desastre, no lo hace el que dona. Pero aquí tiene que prevalecer el estado de emergencia y tiene que haber algo en la ley que establezca que cuando llegue ayuda humanitaria no puede estar sujeta a controles aduanales. Yo creo que es importantísimo que nosotros estemos claros en que hubo muchas cosas buenas que se hicieron, pero hubo muchos errores. 20 años después no podemos, en caso de que se presente algo similar, que puede presentarse, tenemos que estar listos para actuar en una forma mucho más integrada. También decir que no se trabajó es una mentira. Ahí trabajó todo el mundo. Ahí se vio la esencia predominantemente buena y generosa del venezolano. Ahí es donde empieza lo que a mi juicio es la unión o la consolidación de la amistad dentro de lo que es el Estado Vargas. Porque a medida que uno pasaba por los diferentes puntos de control que estableció la Guardia Nacional, inmediatamente uno se hacía amigo de las personas que estaban igual que uno. Esos comienzos fueron chéveres porque hicimos un grupo de mi edad, un grupo grande, íbamos todos siempre al río a lavar, limpiamos todas las casas, hasta la de los vecinos, todas las casas que estaban tapiadas. Eso fue todo el mes de diciembre, un mes algo de pura limpieza. Y de repente uno venía caminando y te parabas, o una persona te paraba, ¿me puedes ayudar a hacer esto? Y uno se paraba, y fuera zapatos, fuera todo, y con una pala a tratar de ayudar a sacar lo que esa persona tenía en la casa. La luz la colocaron, no se me olvida, el 24 de diciembre. A las 9 de la noche llegó la luz. Eso fue una alegría. Yo recuerdo
que la empresa Telcel en aquella época liberó todas las líneas para que los que estuviéramos en Vargas pudiéramos hablar todo lo que quisiéramos y pudiéramos enviar los SMS que quisiéramos sin costo alguno. Fue realmente un derroche de solidaridad de todas las empresas privadas y también, por supuesto, de las autoridades públicas con los afectados por la tragedia de Vargas. Recuerdo que la empresa Polar sacó una lata de agua potable y eso se distribuía pues más que la cerveza en otros tiempos. Acababa de llegar. Bueno, muy bien. Hasta aquí, yo creo que valía la pena analizar, porque claro, el documental continúa mostrando todo lo que fue el proceso de reconstrucción, que fue un periodo ya, lo que no cubren todos los medios, de meses, años, de ir levantando poco a poco, reconstruyendo poco a poco, pero me pareció que esa primera etapa era como interesante porque recoge de alguna manera lo que fueron los primeros momentos del evento. Yo siempre digo, de las experiencias que tengo trabajando en escenarios de desastre, que nadie es capaz de describir en detalle todo lo que ocurre en un desastre. Los desastres son unos escenarios, una cacofonía de cosas que pasan y que es muy difícil que alguien pueda tener una mirada completa. Ahí aplica mucho la frase, o sea, yo soy yo y lo que yo viví en mi pedacito en donde yo estuve. Y solamente pues uniendo esas vivencias que tiene uno y otro, tú puedes más o menos hacerte de una idea de lo que a la larga terminó ocurriendo, ¿no? Entonces, nada, la intención entonces en esta etapa sería, recordemos un poco lo que fue el tema Vargas. Ya tengo por aquí a nuestro apreciado Enrique, lo estoy convirtiendo en coanfitrión. A ver, Enrique, si es posible que actives tu micrófono, tu cámara, te estábamos esperando. Y bueno, aparte de saludar, chequeamos ajá, ahí te vemos. Ahí vamos, ahí vamos. Acuérdate que tengo el teléfono medio echado a perder, así que salgo así como en una nube, como si estuviera No lloviendo en importa, Vargas. un poco fantasmagórico, no importa, ahí te Así, vemos. así es, así es, así es. Bueno, buenas noches a todos. ¿Qué les puedo decir? Desastre de Vargas. Bueno, yo en esa época era el jefe de la División Aérea de la Policía del Estado Miranda y me tocó desplazarme para allá. Pero ese día, 16, el día del evento, fui con Eladio Roca en un helicóptero y entramos por la zona de Higuerote y bajamos toda La Guaira. Es más, de hecho, rescatamos a Tato en el helicóptero de armas que se cayó porque aterrizó en un sitio y un pedazo de lámina le pegó. Estoy pendiente contigo para mandarte las siglas del helicóptero del ejército, el helicóptero de Banesco que también se cayó allá con uno de los pilotos, que no fue Ricardo Martínez, fue el otro piloto. ¿Cómo es que se llamaba, chico? Bueno, ahora cuando hablábamos corrido me acordaré. Entonces, bueno, se mató Cheche con un BO-105 privado, y bueno, todos los accidentes, porque hubo más de un accidente de helicóptero allí. Y en uno de esos, que fue donde iba Tato es Israel, hermano de Israel Márquez, y su papá era en ese momento el director del diario 2001. Y él al despegar del sitio que iba con el presidente de la cadena, de la cadena de esos periódicos, pues lo que es el 2001, el diario Meridiano, etcétera, el señor de armas, tuvieron un percance y tuvo que aterrizar de emergencia porque un pedazo de lata que salió volando le impactó la espalda. Entonces recogimos al señor de armas, lo llevamos a Mequetí y después regresamos y buscamos a Tato. También hicimos un rescate increíble. Yo creo que Dios fue el que guió la mano. Allí en el helipuerto nos dan el nombre de una persona, nos dicen la casa, la dirección, y vamos con el helicóptero, pero sinceramente ahí no había dirección que valga.
Ahí no había nada, ahí no había calle, ahí no había, ¿cómo íbamos a ver la dirección? Eso era imposible. Y vemos una casa que se está moviendo, se la está llevando el río, la casa se está moviendo. Y veíamos unas personas en el techo y le dijimos, vámonos para allá porque hay que sacar a esa gente. Y cuando llegamos allí, que los estamos sacando, montando a 4 personas en un helicóptero, en un Bell Ranger, como pudieran, los montamos ahí, aterrizamos en el tanque, etcétera. Y cuando vamos a Vargas, yo estoy tomando nota de los nombres y le pregunto los nombres y eran los nombres que yo tenía anotado que me lo dio Francisco Ponte Poncharelo, que era uno de los mecánicos del helipuerto. Entonces, cuando el hombre me da su nombre y yo le digo, la señora es fulana y su tanito es Perencejito, es el otro que está ahí y el otro es su hija. ¿Y usted cómo sabe mi nombre? El tipo se asustó, ¿no? Es que yo soy brujo, ¿no, chico? Poncharelo, ¿no? Y él los mandó a buscar, ¿no? En realidad nos dijo que si podíamos buscarlo, lo buscáramos. Pero es que aquí no había forma y su casa se está moviendo, su casa está en otro lado, que no es donde está usted. Y el tipo dijo, sí, sí, es verdad, entonces lo llamó a Maiquetía. Y bueno, y ahí fueron toda esta cantidad de anécdotas que, como dices tú, todo el mundo tiene una visión. Cuando tú reúnes la visión, sale algo interesante, gigante, ¿no? Y bueno, yo tuve que regresar y ocuparme entonces de la parte de Higuerote, donde teníamos 4 helicópteros trabajando. De hecho, uno de los helicópteros, 6, porque teníamos los 2 de los bomberos de Miranda, que estaba el comandante Molina de los bomberos, era el coordinador de la parte de bomberos, pero él como piloto me decidió que yo me ocupara de la coordinación de los 6 helicópteros, incluyendo los 2 de la gobernación, los 4 de la policía, para él poder seguir volando. Vieron cuando la represa se rompió, estaba el gobernador a bordo, Enrique Mendoza, mi tocayo, que en paz descanse, y bueno, ahí fuimos, bueno, es que hablar de eso es extremadamente complejo. Y tú viste una parte en el aeropuerto de Maiquetía. Yo recuerdo que ese día, con el Eladio que te digo, cuando aterrizamos en Maiquetía, yo subí en la noche a la autopista Caracas-La Guaira. Y yo decía entre mí, bueno, si nosotros estamos subiendo, es más, subimos con los camiones de 2001 y al señor, al presidente de la empresa, lo montamos en un camión de esos que hacen entrega de revistas, lo montamos atrás y lo cerramos y nosotros nos fuimos en uno de los carros para Caracas, tuvimos 5 o 6 camiones del grupo de armas hasta Caracas. La autopista, bueno, había que salir, tú sabes, torear de un lado a otro, en el sentido que pasamos el canal bajando, el canal subiendo, y había situaciones allí un poquito complejas, pero pudimos subir. Entonces después tú ves y todo ese gentío que se sacó, entonces se mandaba que se a Barquisimeto, otro, y allá la gente en Barquisimeto andaba pelando, porque llegaron con chores y no sabían ni qué hacer y toda esa cantidad de cosas que hubiéramos podido subirlos a Caracas si la planificación hubiera sido mucho más eficiente y efectiva. Fue hagamos lo que se pueda, como se pueda y donde se pueda y con lo que sea. Y no se pensó, no se hizo. Yo lamento mucho, en verdad, porque yo considero que el negro Rangel, y lo de negro es con cariño, aunque él está bravo conmigo, pero yo siempre le tengo mucho afecto a él, lo reconozco. Yo creo que si él hubiera manejado eso directamente, otro hubiera sido el resultado. Porque sin lugar a dudas, Rangel, con sus cosas muy particulares, como las tenemos todos, es un profesional del área y hubiera podido manejar esto de una manera muy diferente a órdenes militares. Yo lo dije en el video que tú pusiste. Una cosa son órdenes y otra cosa es cumplir los procedimientos que se deben cumplir. En Vargas, en Miranda no tuvimos saqueo. ¿Por qué? Porque inmediatamente trasladamos unidades policiales a los pueblos que estaban afectados. En Miranda no sacamos a la gente de sus casas, las dejamos, ellos se quedaron en los techos, nosotros los dejamos en los techos y les suministramos recursos. Cuando llegó el Estado con un helicóptero, un Super Puma, trató de sacar a la gente de las casas y le volaba las carpas y los tumbaba y los tipos le tiraban piedra al helicóptero porque no querían salir del techo. Y ellos, pero bueno, los estamos rescatando. No, vale, ellos no quieren que los rescate. Hasta que el almirante, que designaron un almirante, se reúne conmigo, era un amigo que yo lo conocía de hace muchos años, o más bien él me conocía a mí, porque yo era muy joven, mi papá era militar de la Armada precisamente, y él me conocía desde joven.
Y yo le dije, mira, la gente quiere quedarse en su casa, no quiere salir. Por eso nosotros le estamos dando carpas, le estamos dando suministro y ellos se quedan en los techos de la casa, porque si dejan su casa, tienen miedo de perderla. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a llevar con tu helicóptero grande insumos a otros lugares y nosotros nos ocupamos de dárselos a la población. Pero olvídate de sacarlos porque ellos no van a salir de allí. Ya nosotros lo intentamos y no pudimos. Y nos descuidamos sí, un poco en la zona montañosa de Petaquiri hacia el sur, y con el helicóptero grande se llevaban cosas a los estadios cercanos y con los helicópteros pequeños empezamos a abastecerlos, porque en verdad que lo habíamos dejado solo y esas carreteras prácticamente colapsaron, no había forma de llevar insumos o comida por vía terrestre. Muy bien. Creo que la emergencia en el estado Miranda se manejó de forma adecuada, los bomberos, todos coordinados, los policías desplegados en las unidades, en los diferentes pueblos, los comercios que estaban allí. Nosotros evitamos los saqueos. Eso no significó que no entregáramos los productos que estaban en ese abasto. Entonces el dueño del abasto que vivía en el pueblo, con la policía, se llegó a un acuerdo. Todo, que él facturara lo que tenía que facturar en su caja, pues que lo anotara porque no había electricidad. Y eso después se lo iba a pagar la gobernación del estado Miranda. Eso que evitó que se produjeran los saqueos. La otra cosa que se hizo es que los policías tenían órdenes, porque nuestro sistema de comunicaciones funcionaba perfectamente, de que los que iban a buscar comida no eran hombres, eran mujeres. En consecuencia, ningún hombre se acercaba, salvo que fuera un viejo que vivía solo y la gente del pueblo sabía quién era. De resto, los hombres no pasaban por los centros que estaban ya asignados a un grupo policial y ese grupo se ocupaba de entregarle los suministros a las mujeres, que eran mucho más responsables, menos alocadas en los pedidos y más conscientes de lo que hacer. Entonces, Muy si bien. bien hubo fallas, en Miranda hubo fallas, como lo hubo en todos lados, porque en los desastres pasa de todo. El desastre es un desastre en sí mismo, en la coordinación también. Entonces, bueno, se manejó lo mejor posible. Hermes Rojas, pues, era el director de la policía en esa época. Y bueno, Enrique Mendoza, el comandante de los bomberos de esa época, todos coordinados. Ahí no hubo una descoordinación de ningún tipo. Ahí todos los días se hablaba, todos los días se planificaba lo que se iba a hacer con las aeronaves y con las unidades terrestres de los bomberos que acababan de llegar. Eran prácticamente, tenían uno, máximo 2 años allí, unidades muy altas que podían trabajar en inundaciones. A Perfecto. diferencia de Vargas, que en realidad, bueno, como dices tú, o sea, llevaron a los paracaidistas, pero también soltaron carga en paracaídas. Y resulta que la carga en paracaídas estaba tan bien estivada que tiempo después llegabas a donde estaba la carga y nadie la había logrado sacar de allí, porque era prácticamente un container de madera extremadamente sólido que la gente no tenía manera de abrir. Y si tú vas a lanzar en Caraballeda, en los campos de golf, una carga en paracaídas, ay, no, llevarán los helicópteros, papá, cuando van vacíos, ¿no? Entonces, oye, Muy no te bien. pongas a lanzar en paracaídas. Entonces ahí se produjeron shows, se Claro. produjeron una cantidad de cosas que fueron totalmente innecesarias. Como dices tú, Maiquetía se volvió un caos el aeropuerto, un caos. Y ¿sabes qué? No debía haberse producido un caos, porque además entró gente al aeropuerto cuando ellos tenían dentro del plan de emergencia, el cual trabajé yo con el doctor Francisco Ramírez, que en ese momento era jefe de operaciones, de que había que cercar y evitar la entrada de terceros a la zona del aeropuerto. Entonces empezó a entrar un tercero y los que venían de viaje se mezclaban con los que estaban entrando de afuera y aquello Sí. se volvió un desastre. El aeropuerto fue en sí mismo otro desastre más. El servicio médico no se dio abasto y las cosas que tú pasaron, los baños colapsaron porque la gente trancaba las posetas prácticamente con papel, con toallas, chicos, hasta toallas metieron ahí. Sí, Y pasaban correcto. cosas insólitas. Por ejemplo, tú ibas al hangar de Aeropostal y el hangar de Aeropostal tenía luz porque ellos tenían planta, pero la base SAR que estaba al lado no tenía luz. Y ahí era donde estaba el puesto de comando, donde estaba el general del ejército, ministro de la defensa, comandando. Entonces ellos no tenían Sí, luz, pero correcto. el hangar de Aeropostal sí. ¿Qué es esto? Sí, O sí, sea, sí. saquen un cable y pónganlo, ¿no? Y así, Perfecto. bueno, cantidad de cosas, ¿no? Muy bien, Enrique. Muy interesante la mirada del espacio en que tú tuviste operando. Yo quisiera escuchar también a Jorge, que sé que
su participación fue interesante porque inclusive mucho antes del momento grave de la emergencia, él ya le tocó de alguna manera estar lidiando con varios, digamos, antecedentes, algunas emergencias que demostraban un poco lo que se venía. No sé si, Jorge, ¿estás por allí? Positivo. Ajá, puedes abrir tu cámara y contarnos un poquito cómo fue tu vivencia en el tema Sí, sí, Vargas. bueno, yo creo que, hola, ¿cómo está, compañero? ¿Cómo está Enrique? Bueno, Enrique está de arriba y yo estaba abajo. Sí, la vivencia mía en Vargas es muy diferente porque nosotros, con el comandante Rangel, el bombero, tuvo que enfrentarse a una pared verde, ya sabe a qué me refiero, de toma de decisiones. Ahí hubo poder político de decisión que no fue el mejor llevado. Se sacaron como si fuera una guerra. En caso de un desastre, la familia no puede desmembrarse. Hasta el perrito, lo tenemos que llevarnos, el periquito, si lo tienes, todo lo puedes llevar. Ahí comenzaron a tener grandes problemas. En Vargas hay muchos mitos y muchas realidades y mentiras, ¿no? Yo tuve del Vargas del 16, bueno, vamos a remontar un poquito más atrás del mes de diciembre. El 20 y pico de noviembre de ese año cayeron las primeras casas en Catelamar. El Osorio se bajó mucha agua y tapó y mató a 6 personas que se llevaron a la medicatura forense de 6 CPC en esa época, que después quedaron tapiados el 16 de diciembre. Yo tuve la oportunidad de recorrer Vargas desde Camorichí, de Carmen de Uria, que me asustó Carmen de Uria porque estaba muy solo y el agua estaba muy clara, como pasó en los corales. Y yo nunca me imaginé, jamás me imaginé que iba a pasar lo que iba a pasar. Y eso que tengo un poco de estudio en el área de estos tipos de eventos, de tiempo de recurrencia, de tiempo de cada evento de estos tipos que 25, 50, 100, 500 años, pues, dependiendo de lo que baje. Y yo nunca pensé que Carmen de Uria iba a pasar eso. En Carmen de Uria salió una cantidad de agua que yo nunca me imaginé que iba a salir en la montaña y ese arrastre, para eso dice que viene una gran mano y ese arrastrado agua abajo, una cantidad de sedimento y hizo un hueco prácticamente en esa área de Carmen de Uria. El problema que tuvimos nosotros allí, que la que comenzaron a tomar decisiones de desastre fueron los militares que no estaban preparados para eso. Y lo voy a decir con toda la responsabilidad del mundo. Material peligroso, vivienda colapsada, tapiado, sepultado, desaparecido, una cantidad de eventos que ocurrieron solamente en Caracas. Que hubo una cantidad de eventos también secundarios, parece una cascada de cosas que sucedieron, como fue los saqueos de los edificios nuevos en sectores muy cerca de los, sobre todo en Iguatá, no, perdón, del Tigrillo hacia allá, donde voy, y parte de los corales, ¿no? Que la gente aprovechó para, no sé, con qué intención sacar esa cosa. Y en el puerto de La Guaira también hubo saqueo, no había alimentación, y la gente pensaba que en el puerto había, bueno, había mucha alimentación en el puerto, comenzaron a saquear. Pero de lejos de todas esas cosas, de las cosas malas, pude vivir en carne propia que el venezolano, el caraqueño, el uruguaireño, tiene un corazón del tamaño de la Torre Parque Central, o más grande. Porque donde no tenían sacaban para ayudar al prójimo, donde no tenían ayudaban para sacarlo del pantano, de ayudarlo a darle agua, de lavarle los pies cuando estaban todos llenos de la gente dijo que se quemaban los pies, claro, se estaban quemando los pies, que estaban quemando sobre el pantano y después tocaban el piso caliente con el sol. Hubo ese momento de solidaridad, de ayuda al vecino, al que venía caminando, que yo bajé me dieron mi equipo yo viví en Vargas, pues prácticamente, y no teníamos agua igual que todo el mundo. Sin embargo, la gente nos daba agua, como dijiste tú hace rato, para que tomáramos. Uno de los grandes errores fue desalojar como desalojaron. Ahí tenían que dar a la gente y dar, como dijo Enrique, darles la herramienta para que se mantuviera en el sitio donde vivían. No degregar la familia como hicieron, donde hubo pérdida de niños, desaparición de niños,
llevarlo a todo un aeropuerto. Yo pienso que tenía que darle recursos para que se vivieran allí en el sitio donde estaban ellos y tuvieran la posibilidad de seguir unida a la familia. Eso es una locura, meterse en un barco, un poco de cosas de rescate que en plena playa, que no, yo nunca lo vi bien. Y fue muy difícil tomar decisiones en la parte de material peligroso, porque menos mal que el comandante Noel, el doctor Tomás Hermoso en ese tiempo era mayor, el profesor Simón Ruiz, que era químico, tú lo conoces, Alejandro, y a Sí. Tomás también, y a Alejandro, Alfredo Cati, son hombres especializados en materiales peligrosos. Se dedicaron en conjunción con un grupo de norteamericanos a evaluar la parte de materiales peligrosos. Sin embargo, yo me dediqué a evaluar lo que venía aguas arriba. Yo estaba asustado porque no sabía que podía caer de arriba de nuevo, del cerro, de la pendiente de Vargas, de Osorio, de Neguatá, de todas esas quebradas que vamos a llamar el río, que dejaron una cantidad de cosas que hoy en día son tan vulnerables como el 99, son tan vulnerables como el primer día que llovió. Tú vas a Caracas, a La Guaira, y ves que esa vinculación entre el urbanismo y el riesgo no tiene ninguna asociación una con la otra. Seguimos construyendo vulnerabilidad, riesgo, porque estamos metiéndonos en los mismos espacios que nos pidió la naturaleza que se lo dejáramos abierto. Y veo con mucha preocupación también que en Caravaggio hay un macro deslizamiento muy grande y agua abajo hicieron unas cosas muy bonitas. Veo con mucha preocupación que todas las represas que Carlos Genaclio calculó, diseñó y se hicieron están colmatadas de sedimentos gruesos y finos. También veo con mucha preocupación que todas las represas, que no sé qué se le ocurrió de gaviones, que eso es para eso, se cayeron. Entonces, yo recorrí en Vargas con mi esposa en estos días y dije, mira esto, y llegué a mi casa preocupado, jugué a divertirme en Vargas, llegué preocupado en Caracas. Seguimos construyendo esa sumatoria de un urbanismo sin criterio de riesgo, un urbanismo con una propensión futura, ¿no? Sí. Una cosa que a mí me preocupa mucho es que pareciera que se nos olvidó esa memoria de desastre, que yo pienso que la única que se han hecho caso es Carmen de Uria, que no se construyó más nada allí, porque yo cuando estuve en Carmen de Uria pareciera que tuviéramos tubo por los lados y salió el agua por todos lados. Hizo un hueco como de 15 metros, yo lo viví con la gente de la Embajada de Australia, y la roca viva ahí al frente, pareciera que fuera una motoniveladora y jaló todo eso. Y seguimos construyendo eso, seguimos construyendo la vulnerabilidad en función con un urbanismo que no colocó como diseño esas tres variables que todos sabemos que es el riesgo, amenaza y vulnerabilidad, en esa asociación con lo que pasó en Vargas. Pero hay muchas mentiras. En Vargas, nosotros ayudamos y nos ayudaron, porque mucha gente, ¿verdad?, que dejó la vida para ayudar también a la gente que vivían con vecinos y esas cosas. Y no solamente los helicópteros, como Enrique, ahí a punto a pie, bomberos sacando gente a punto a pie, porque prácticamente nos soltaron en la Guzmania y llegamos caminando en Neguatá, como en el 2005, que nos dejaron en Catenave llegamos a Uricao, ese tipo de cosas. Pero definitivamente el pueblo venezolano es tan solidario, pero tan solidario, que a mí caminaba y no sé dónde sacaba un vaso de café a las 3 de la mañana y me daba un cafecito. Y eso, esa cohesión de bomberos con la comunidad, o sea, debe continuar. Y cometieron miles de errores, porque nadie sabía lo que iba a pasar. Me acuerdo que el coronel que era del INAME, Pereira, y fuimos a hablar con el alcalde, y no sé si se llamaba Laya en esa época, y nos tenía asustado lo que estamos viendo en esa época. Y la respuesta del señor fue: yo tengo 40 años viviendo en Vargas, a mí no me ha pasado nada, porque verdaderamente no había pasado nada. Pero sabemos que son vulnerables, que se repite. No sabemos si a 25 años, 50 años, 100 años, 500 años, no sabemos. O sea, repetir. Pase por Vargas. Vargas está hermosísima, pero sigue siendo tan vulnerable y tan riesgosa como era en el 98, 95. Muy bien. Y sabía Sí, sobre ese tema,
Sobre ese tema, de alguna manera versó el evento que tuvimos el martes. Aquellas personas que quieran mirar un poco este tema desde la perspectiva de la sostenibilidad urbana, les invito a que visiten el canal de YouTube de Sigir y ahí pueden ver los análisis que sobre el tema hizo la doctora Teresa Guevara, que es una Uy, Teresita, reconocida qué bueno, porque que no lo he visto. experta en este tipo de temas. Ella hizo un trabajo muy interesante de Vargas, con comentarios muy acertados también de el profesor Sergio Marín, que nos acompaña hoy. Él es miembro de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat y bueno, también hace un análisis sobre algunas fotografías que hizo, pero desde esa perspectiva, ¿no? Y bueno, Carlos Genatius también creo que deja unas conclusiones brillantes, como suele ser Bueno, alrededor de este tema. Yo yo creo que quisiera Sergio compartirles hizo, brevemente bueno, en este documental que ustedes vieron hay algunos videos, realmente esos videos los tomé yo con mi cámara. Nosotros salimos en un Hércules desde Mérida con algunos insumos y un equipo de 24 socorristas a ponernos a disposición allá de la gente. Llegamos al RCC, el centro de operaciones donde todos los militares de alguna manera asumieron el control del tema, era aquí, digamos, en la sala de operaciones del RCC. Nosotros nos ubicamos en el piso de arriba. Este, Penosamente, bueno, ya cuando nosotros llegamos era muy notorio el desplazamiento que habían hecho a la protección civil. Yo comparto plenamente la opinión de Enrique Martín. Yo creo que si la protección civil pues hubiera manejado un poco la cosa, ellos quizás, bueno, no se hubieran cometido tantos errores. De todas maneras, claro, nosotros al llegar ya tenemos la experiencia en otros desastres. Tú no puedes estar discutiendo allí quién manda y quién no manda. O sea, ahí lo que toca es plegarte y ponerte a la orden de quien vaya a trabajar. Y la decisión que se tomó fue operacionalmente muy básica. Esta foto que ustedes ven en la parte de abajo a la izquierda, están las personas que planificaban y ellos dijeron, una raya por Maiquetía, al este el ejército, al oeste la marina con los infantes. Nosotros estábamos ahí, hacia el oeste, no se habían metido realmente operaciones serias para ver qué pasaba. Todo el trabajo se concentraba mayoritariamente hacia el este y nosotros decidimos irnos con la marina hacia el oeste. Era un grupo como de 200 infantes y nosotros éramos como 24 personas. Y bueno, realmente las experiencias fueron múltiples, no tengo tiempo para contar todo. Esto era un poco lo que nosotros veíamos la noche del 17 y del 18 en Maiquetía. Casos muy parecidos a lo que se han vivido en otros desastres alrededor de los problemas de la recepción, esa, bueno, abrumadora de materiales y la gran cantidad de gente clasificando. La gente había tomado todos los espacios del aeropuerto, no habían fuentes de comida, la gente empezó obviamente a saquear, a romper las puertas de los establecimientos de la terminal nacional. Sí se tomó la decisión de preservar la integridad de la terminal internacional, pero la terminal nacional realmente era de loco. Estas fotos son muy importantes porque yo recuerdo que en Venezuela, como en muchos países de América Latina, se había hecho un esfuerzo para tratar de trabajar solo los protocolos de suma, de la OPS, para la clasificación de las ayudas en casos de desastre. Y esto te demuestra que esos protocolos realmente funcionan, el equivalente a, digamos, el eslabón más débil de la cadena. Porque entonces llegaban algunos insumos de algunas zonas del Táchira, por decir algo, que venían clasificadas con los criterios de suma, pero caían en manos de una persona que no tenía idea, un sargento, y entonces ellos rompían las cajas y lanzaban, estos eran zapatos, lo que ven ahí en la foto superior de la derecha, ¿no? Entonces, claro, mucha gente salió solamente con unos chores encima, entonces era dramático ver a la gente buscando, ni de broma iban a conseguir un par de zapatos iguales, sino eran dos zapatos más o menos parecidos de la misma talla. Y entonces había mucha gente en esas condiciones, igual con la ropa, ¿no? Bueno, el tema sanitario ya lo mencionamos. Yo recuerdo que la última noche que eso se dio la orden de sacar a la gente, se metieron dos contingentes de militares
hacia el fondo, los dos extremos, desde la puerta 1 hasta la puerta, no sé cuántas puertas hay en Maiquetía, no recuerdo ahorita, como 20, pero el tema era que ellos iban como con la intención de ir arrastrando a toda la gente hacia el centro. La posibilidad de que la gente salieran era, unos tomaban unos autobuses que tenía ahí la Academia Militar para ser dirigidos a Caracas, pero aquellas personas que decían que tenían familiares en el interior podían tomar unos vuelos y estaban los aeropuertos, los aviones ahí parados y la gente hacía como unos pequeños grupos y los montaban y los llevaban, ¿no? En algunos casos alguien tomaba la previsión de tomar por lo menos el nombre, pero no le podías pedir una cédula, un número porque la gente no tenía nada, pues. Entonces se dio ahí mucha separación de familia y eso generó mucha confusión las semanas después porque la gente no sabía dónde estaba, si estaba desaparecido, todos esos temas se dieron, ¿no? Y bueno, un tema que yo quería mencionar brevemente, es el tema de este accidente que hoy le estaba preguntando, yo no recuerdo las siglas. Una lección importante que a mí me dejó en esas operaciones que tuvimos, nosotros nos movimos por tierra desde el aeropuerto de Maiquetía hasta la base militar de Mamo y ahí inmediatamente recibimos apoyo de unos helicópteros Black Hawk de la Fuerza Aérea Americana. Realmente todas las operaciones que nosotros trabajamos fue con helicópteros de Estados Unidos. Yo creo que eso es importante mencionarlo porque a rato se dice que se rechazó el apoyo de Estados Unidos. Eso no es del todo cierto, o sea, será algún apoyo, pero por lo menos nosotros estuvimos trabajando, llegaron esos helicópteros norteamericanos, posaron en la playa y de hecho inclusive creo que tengo aquí hay un breve video, pero no lo voy a mostrar todo, de algunas cosas que observamos allí. Pero cuando nosotros llegamos, permítanme sé que esto se va a ver un poco mal, estas son las mismas imágenes, pero cuando nosotros, nos movimos en estos Pink Hour de la Armada, en la ruta había mucho desorden, la gente había saqueado FEMSA, el depósito grande que tenía ahí la Coca-Cola y varias bebidas, realmente lo hacían por necesidad. Esto fue cuando llegamos al, a la base, al club militar de Mamo, y este fue el helicóptero que nos fue a buscar pocas horas después. Él posó sobre la costa y ahí el mecanismo que utilizamos es que iban grupos donde eran 20 marines y 4 o 5 socorristas. El acuerdo que habíamos hecho con los militares era que los militares nos decían, mira, nosotros tenemos la orden de sacar adelante esto, yo no sé de este tema, yo quiero apoyarnos en ustedes, pero tú sabes que los que mandamos somos nosotros, pero ustedes son los técnicos, los reconocemos. Y nosotros dijimos, perfecto, no hay ningún problema. Así será. Entonces, todos los grupos de campo que se metieron iban más o menos así, unos 20 infantes, y luego los demás éramos 5 socorristas. Y cuando había algún problema, pues los chicos, el personal técnico les decía, mira, movilicémoslos, sí, improvisemos una camilla, cosas de este tipo. Aquí estamos volando en esos helicópteros. Curiosamente, para la fecha, esos helicópteros nos llevaron desde el Club de Mamo hasta el helipunto de Tacoa, el helipunto que tiene ahí la planta termoeléctrica. Ahí hay un punto de toque y ahí nos quedamos y de ahí empezamos a movernos hacia la zona del Piache, la zona de Mamo Arriba, toda esa zona fue la que de alguna manera estuvimos trabajando. Y entonces, 2 lecciones ya como para dejarles la única conclusión que quisiera por tiempo dejarles a ustedes. La primera era que cuando nosotros llegamos a ese escenario, realmente teníamos mucho miedo, porque sabíamos que había muchísimo saqueo y nosotros estábamos muy preocupados. Esto era ya cuando llegamos al sitio, porque decíamos, bueno, si estaban saqueando ya supuestamente la zona, digamos, de clase media, ¿cómo será ahora que nos vamos a meter, digamos, en los barrios más duros? Y realmente fue una lección de vida, porque realmente lo que nosotros nos topamos es que esa gente que estaba en esa zona estaban súper organizada. Fue realmente sorprendente el evidenciar al llegar allá que la gente nos estaba esperando. Llegamos a lugares donde habían pasado 5 o 6 días y no había llegado nadie. Y la gente tenía ya las listas, ellos habían sacado las cuentas, quiénes eran damnificados, quiénes estaban, por alguna razón esto
falló el video, pero no importa. Entonces, fíjate, nosotros nos topamos realmente un escenario surrealista en términos de organización local. Cuando yo traté de averiguar, bueno, pero ¿por qué? ¿Cómo ustedes saben todo esto? ¿Cómo se organizaron? Mira, la gente llegó y hizo un poco lo que planteaba Enrique, pero por la misma gente llegó, sacaron de las bodegas la comida, las fórmulas lácteas para los niños, los pañales, se lo llevaron todo a una pequeña capilla que había allí y entonces repartían en pequeñas bolsitas ración por tetero y era la misma gente haciendo el trabajo, ahí no había ni un policía. Y entonces la gente veía cuando llegaba alguien a decir, no, si usted tiene dos niños chiquitos, tome para 6 o 8 teteros, que esos son para los 2 días. Y entonces realmente cuando uno le preguntaba, ¿cómo usted sabe todo esto? Decía, no, bueno, porque aquí cuando hay lluvias pequeñas, que abajo no pasa nada, nosotros nos toca organizarnos, pues. Entonces es sorprendente el aprendizaje que ellos tenían. Y lo otro que les quería mencionar era la experiencia vinculada a la caída de ese helicóptero. O sea, ese Super Puma realmente cae prácticamente sobre nosotros. Ese helicóptero tocó tierra, todo el mundo a entregar unos materiales, entregar agua, que era el mayor clamor de la gente. Todo el mundo se le acercó al helicóptero por el rotor de cola y respetando. Y entonces recuerdo que la tripulación dijo, organícennos a la gente porque vamos a seguir viviendo con insumos. Y él se levantó y se fue, y cuando estaba en esa operación, fue de película, pues. Tocó con el rotor de cola una línea de alta tensión, perdió obviamente el control, y el helicóptero se desplazó hacia el sur, cayó detrás como de una pequeña loma. Nosotros salimos corriendo, habremos tomado unos minutos, pues, o sea, al llegar, y realmente al llegar, todos los rescates lo había hecho la misma gente. O sea, yo siento que es muy importante desmitificar que en escenarios de desastre la respuesta la da el socorrista, digamos, clásico, uno que va con los radios. Y la gente es, como dicen, the people, for the people, by the people. O sea, es la gente cuando nosotros llegamos, claro, y ese fue un accidente no grave, o sea, ahí murió una persona en el acto, otro murió en el hospital, dos creo que eran coroneles de la aviación. El resto de la gente salió viva, afortunadamente, hubo amputaciones traumáticas, pero realmente a la hora de llegar, el personal, digamos, técnico, no sé, pasaron 15 minutos, quizás 10 minutos, ya la gente lo había asumido. Yo tengo unos videos que recogen, pero penosamente, bueno, cuando tuve que salir de Venezuela, muchas cosas las tuve que dejar, pero que recogen de alguna manera unas entrevistas que yo le hacía a unas personas de barrio, en chores, prácticamente sin ropa, y ellos decían muy orgullosos, nosotros lo sacamos, nosotros somos unos bravos. Entonces, ese rescate lo hizo también un helicóptero, un pilotazo, no sé quién sería, pero también un Black Hawk del, norteamericano, que posó y ahí se sacaron a los lesionados. Estaba volando encima eh, Sami Landaeta, un referente importantísimo, realmente creo que una persona de la que uno tiene el mejor de los recuerdos por las experiencias que tuvimos trabajando en Grupo 10, ¿no? Pero la experiencia realmente fue muy aleccionadora. Entonces, bueno, mire, ya estamos entrando a la fase final. Yo le quiero dar la palabra un poco a Manuel Bazani. Manuel no estuvo en Vargas, pero él ha vivido recientemente situaciones bastante complicadas que se han dado, particularmente estos eventos que se han dado en North Carolina, en Estados Unidos, y bueno, dejan ver un poco las similitudes y las diferencias que hay alrededor de este tema. Quisiera pedirte, Manuel, que en un periodo no tan largo nos cuentes un poco tus reflexiones alrededor de este tema. Y no quiero, por favor, dejar de pedirles, yo voy a empezar a leer los comentarios. Si hay alguna persona que hay aquí que quiera hacer algún aporte, por favor levante la mano, con todo gusto. Este es un momento ya estamos cerrando el evento, compartimos ideas. Kenneth, con todo gusto, Kenneth, será un gusto escucharte. Y si no, pues dejen sus preguntas en el chat y con todo gusto las vamos a ir atendiendo. Manuel, adelante, Sí, por favor. Alejandro, definitivamente
hemos notado, o sea, nos hemos dado cuenta en todos estos años, dos cosas muy importantes. La primera es que las personas en Venezuela específicamente, todo lo que es rescate ha mejorado tremendamente. O sea, hoy en día en Venezuela tenemos gente capacitada, voluntario, pero a un nivel muy bueno. Y cuando ocurrió lo de Vargas, ya había gente capacitada y gracias a Dios la gente hizo como pudo, como dice Enrique. Claro, la coordinación es importante. Y eso de que nombró Enrique, me imagino que es Ángel Rangel, que era director de Defensa Civil en esa época, Protección Civil, eh, en realidad es el que tiene que tomar el mando y los militares tienen que estar a la orden de la Protección Civil y ser apoyo de la Protección Civil, como es en muchos países. Aquí en los Estados Unidos igual. FEMA los militares se ponen a la orden de FEMA para trabajar. Pero en todas partes, y me acuerdo que fui una vez a hacer una asesoría a Bogotá, en Colombia, para el plan de terremoto. Yo le dije, de nada vale que ustedes tengan 5 grupos, fuerzas de tarea, de búsqueda y rescate, si la comunidad no está preparada. Lo más importante es la comunidad y es la que responde a las primeras 24 horas siempre. Los grupos siempre llegan tarde. Siempre llegan tarde. Y los grupos internacionales más tarde todavía. Entonces, esas dos cosas son importantes. Puntualizar de que si no hubiera sido por toda la capacitación de voluntarios, porque Enrique fue voluntario y en ese momento era director trabajaba en la gobernación del estado Miranda, pero él nació del voluntario. Y todos, y Guillermo Garros, y todos vienen de los voluntarios, tú mismo, Alejandro. Todos vienen de los voluntarios. Y el trabajo que hicieron fue un trabajo, tremendo trabajo. Tremendo trabajo. Y los militares, sin los voluntarios, no hubieran podido resolver el problema. Te lo digo de una vez, porque los militares cumplen órdenes y no tienen la capacidad ni el entrenamiento para atención humanitaria. Entonces, por otro lado, quiero resaltar lo que pasó aquí en North Carolina en septiembre pasado. Aquí hubo un huracán, categoría, que yo creo que llegó a categoría 5, por la Florida entró y después subió hasta Carolina del Norte. Lamentablemente fue muy lento y se quedó moviéndose poco a poco y todas las quebradas y los ríos se desbordaron, nadie esperaba eso. Y la cantidad de desastre que hubo y personas que quedaron aisladas, muy parecido, o sea, yo diría, muy parecido a lo que pasó en el Limón, pero 100 veces más, porque fue la cantidad de pueblos que quedaron completamente aislados, autopistas bloqueadas completamente. Actualmente estamos en diciembre, la autopista que va para Tennessee, de aquí, de North Carolina, todavía está, la tienen que rehacer, se llevó la autopista completa, el río. Pero igual aquí pasan cosas como pasan en los países subdesarrollados. Por ejemplo, vino el presidente Biden a ver, para ver la situación y ni se bajó. O sea, lo que hizo fue sobrevolar con el avión Air Force One sobre Asheville y tuvieron que parar por 1 hora todas las operaciones de rescate porque el avión del presidente estaba volando sobre la zona. O sea, dejaron de rescatar gente porque el presidente estaba volando sobre la zona. Por ponerles un ejemplo. Y lo otro es que la cantidad de voluntarios que hubo aquí fue impresionante. Gente que puso sus avionetas, sus helicópteros, sin cobrar ni $1 para ayudar a la gente. Hubo hasta grupos especializados que tienen mulas para poder llegar a los pueblos, donde no se podía llegar ni por jeep, ni por carro, ni nada. Había que pasar con mulas, y con mulas le iban a llevar recursos a la gente. Y todavía hoy en diciembre hay un grupo con mulas que está llevándole regalos de Navidad a esas poblaciones, a los niños.
Y parece increíble en un país como los Estados Unidos, pero la parte de las montañas de North Carolina, hay muchas zonas muy pobres, y muchas zonas muy aisladas que no tienen acceso a todo. Estamos más que excedidos de tiempo. Muchas gracias. La participación ha sido muy interesante. Yo había una persona que tenía la mano levantada, un coronel, pero creo que realmente por respeto a la audiencia creo que vamos a cerrar ya el evento de hoy. Este evento lo colgaremos en nuestro canal de YouTube para quien quiera verlo en diferido. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron hoy, Enrique Martín, muchas gracias Manuel Bassani, muchas gracias Jorge. Les daría unas palabras de despedida alrededor de este tema. A ver, no sé, Enrique, para que vayamos cerrando el evento, o Manuel. Bueno, mi querido ilustre Alejandro y a todos los presentes, muchas gracias por escucharnos, por estar aquí. Quizás fue muy poco tiempo, yo creo que estaríamos 6 horas fácil hablando o más, así que hay que cortar un poquito. A todos, muchas gracias, Kenneth. Bueno, cuántas cosas no hemos hecho juntos, cuántos allí. Yo lamento mucho lo de Tacoa, fue el día que más amigos perdí en un solo momento. Lamento mucho lo de Vargas y lo que ocurrió. Y la división, porque hay tiempo. Un tiempo fue lo que se vivió al inicio, como te conté antes, yo estuve antes en Carmen de Uria con las lluvias, una semana antes que ocurriera lo que ocurrió. Pero bueno, ya son eventos de recuerdo, lo que pasó, pasó, puede volver a ocurrir, hagan lo que hagan, quizás ocurra con menos turbulencia o con más daño, pero la historia está allí escrita, no la vamos a borrar, y por mucha ingeniería que apliquemos, si no actuamos en la gestión de riesgo como corresponde, pues podemos ser sorprendidos en cualquier momento por algo no Perfecto. deseado que nos atañe. Muchas Muchas gracias a todos por estar aquí, los queremos mucho. Cuídense, a Manuel un abrazo y un beso, y a ti también un beso para que no te pongas celoso. Gracias a todos y buenas noches. Gracias, Enrique. Manuel. Bueno, gracias Alejandro por esta iniciativa. Creo que deberías repetir esto en otros temas también. Creo que el tema de rescate es importante. Tenemos mucha gente muy valiosa en Venezuela, con mucho entrenamiento y mucha experiencia, que no hay que perder la historia y no hay que perder las experiencias para discutir sobre temas de desastres pasados y para enseñar a las nuevas generaciones. Yo siempre, por eso hice mi canal de YouTube de historia de rescates y rescatistas, para que la gente no se olvide de lo que pasó y de lo que aprendimos en cada desastre. Gracias una Excelente. vez más y estoy a la orden cuando quiera. Gracias, mil gracias, Manuel. Un canal que recomiendo ampliamente. Yo soy un seguidor, un fan. Y bueno, finalmente, Jorge, te doy de alguna manera la palabra para que cierres este evento de Gracias. alguna manera en representación de ambos. Bueno, la Asociación Nacional de Generales y Oficiales Superiores de Bomberos, varios compañeros aquí participando en ella. Yo voy a hacer un breve, a veces esas lecciones aprendidas parece que no estamos aprendiendo bien, ¿no? Estamos dando hueco para que nos suceda de nuevo. Gracias a Alejandro, porque definitivamente la propensión que yo estoy viendo en la embargue en Caracas no me gusta mucho, porque estamos construyendo vulnerabilidades, pues. Estamos construyendo simplemente con la prospección visible y computable que nos va a pasar algo, pues. Yo sigo trabajando en esto y me sigo preocupando en este tema, porque definitivamente estamos cometiendo los mismos errores que cometimos hace muchos años. Y un abrazo a estos compañeros que en los bomberos, con todos los problemas que tenemos, nosotros siguen trabajando, tratando de resolver problemas y darle respuesta a la comunidad que nos necesita. Alejandro, muchas gracias. Yo pienso que Papá Dios nos tiene que proteger un poquito el año que viene, porque definitivamente se nos está muriendo más gente por eventos
tecnológica que por eventos de origen físico, pues. Buenas noches, Correcto. tengan todos y un abrazo. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Con esto hemos cerrado